Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Qué gozo, qué alegría, qué bendición de Dios y qué privilegio poder estar interconectados ustedes y nosotros a través de esta señal. Bienvenidos en el día de hoy, inicio de semana, principio de una semana bendecida. Hoy lunes 7 del mes 9 del año 2020. Gracias damos al Eterno porque nos concede el privilegio, la bendición y la oportunidad de disfrutar de un nuevo día de vida y un comienzo de semana. Bienvenidos en esta hora a nuestra escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra conforme a Mateo capítulo 28, verso 19 y verso número 20. Soy el pastor Elio Franco, transmitiendo en vivo y directo a través de esta señal desde Venezuela, tierra prometida, tierra de provisión, tierra de cielos abiertos y tierra de grandes oportunidades. Si usted se está conectando con nosotros por primera vez, queremos saludarlo y queremos darle la bienvenida. Esta es la escuela de discipulado de reino. Nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra oración es poder ayudarle a caminar en la vida cristiana, ayudarle a caminar en el propósito divino, ayudarle a entender en qué consiste el llamado de Dios para su vida. Si usted es un ministro, es un apóstol, es un profeta, evangelista, pastor o maestro, bienvenido también. Si usted es un líder que está ejerciendo un ministerio de complemento, un ministerio de ayuda, un ministerio de apoyo, es parte de un equipo ministerial, le damos la bienvenida. Y si usted es un discípulo en estado de formación y de entrenamiento, bienvenido. Salimos todos los lunes, miércoles y viernes en horario de la mañana. Así que bienvenido una vez más. Si usted desea adquirir todo nuestro material de la Escuela de Discipulado de Reino, solo tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al final aparece la dirección a la cual usted debe accesar para que tenga todo el material de la Escuela de Discipulado de Reino. Estamos hablando durante este tiempo acerca de un tema apasionante, un tema puntual, un tema muy particular y un tema que toca las fibras de nuestro corazón y de nuestra alma. El carácter de un líder en tiempos de crisis. Y vamos en esta oportunidad y en esta lección número 4, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 3. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel en Roma, como apóstol, como profeta de Dios, como un hombre visionario, mirando hacia lo lejos, mirando hacia la distancia, anticipándose, adelantándose a los acontecimientos proféticos, le escribe a Timoteo a manera de advertencia solemne, le escribe a Timoteo a manera de precaución para que Timoteo de alguna manera se anticipe y se adelante a los eventos. Segunda carta de Timoteo en el capítulo número 3 en el versículo número 1. También debes saber esto. ¿Qué es lo que Timoteo tenía que saber? ¿Qué es lo que Timoteo necesitaba saber? ¿Acerca de qué cosas Timoteo necesitaba estar bien informado, precavido, prevenido, anticipado? ¿Qué era necesario que Timoteo entendiera y comprendiera? ¿Con qué clase de cosas se iba a enfrentar Timoteo dentro de la iglesia, dentro del ministerio? ¿Qué tipo de personas
iban a llegar a su ministerio, quiénes desearían estar bajo su cobertura, qué tipo de personas se mezclarían dentro de la congregación, dentro de la iglesia, con qué clase de individuos Timoteo iba a tener que trabajar, con qué clase de gente, cuál era el peligro que se presentaba en aquel tiempo, hace 21 siglos atrás. También debes saber esto, que en los postreros días, en los días finales, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, vendrán tiempos peligrosos. Pablo está hablando de un tiempo, Pablo está hablando de un momento, Pablo está hablando de una temporada, Pablo está hablando de algo que va a ocurrir como una señal, como una evidencia, como una manifestación visible de que estamos viviendo los últimos tiempos y de que nos acercamos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa señal? ¿Cuál es esa evidencia? ¿Acerca de qué clase de señal visible está hablando el apóstol Pablo? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 2. Porque habrá hombres. Y Pablo comienza a enumerar aproximadamente unas 19 o 20 características de los hombres de los últimos tiempos. Estas características que se mencionan en Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 2 al versículo número 5, representa el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Note, por favor, que Pablo no le está diciendo a Timoteo que se cuide de la gente del mundo. Pablo le está diciendo a Timoteo que se cuide de personas que se van a introducir, personas que se van a mezclar, personas que van a hacer acto de presencia dentro de la iglesia y que mostrarán señales y signos de un carácter no transformado, de un carácter no regenerado, de un carácter no moldeado por el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo número 3, en el versículo número 6 en adelante, a estos evita. ¿Qué significa todo esto? Estamos hablando del tema, el carácter de un líder en tiempos de crisis. Estamos viviendo tiempos de profunda crisis. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, lo dice y lo enseña. Hemos dicho en las lecciones anteriores que el carácter es nuestra carta de presentación. Lo que gobierna, es lo que domina, es lo que impulsa, es lo que energiza, es lo que hace que una persona se muestre ante el mundo, se muestre ante Dios, se muestre ante su familia, se muestre ante la sociedad. Nadie, por experto que sea, podrá maquillar, podrá aparentar su verdadero carácter. Nuestro carácter saldrá a la luz, saldrá a flor de piel, se hará evidente, principalmente en aquellos momentos de crisis, en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos de presión, en aquellos momentos de necesidad, en aquellos momentos de conflicto interno. Nuestro carácter va a aflorar y va a salir, a relucir en cualquier momento. El carácter, dijimos en la lección pasada, es el producto de los principios, los valores y las convicciones que tenemos. Así que una persona, en su manera de actuar, en su comportamiento diario, la manera como dice las cosas, la manera como ve la vida, la manera como enfrenta las crisis, demuestra el carácter que tiene. Y el carácter, la capacidad de respuesta, la manera como nos conducimos, refleja los principios, refleja los valores y las convicciones que nos gobiernan. Esto es una ecuación que no puede ser violada ni quebrantada. Es una regla sine qua non. Mi carácter refleja los principios, refleja los valores que gobiernan mi vida. Los principios y los valores que gobiernan mi vida van a determinar mi carácter. Y mi carácter, con esos principios y valores que me gobiernan, van a mostrarle al mundo mi conducta y mi comportamiento.
Dios desea en este tiempo levantar una generación de hombres y de mujeres con un carácter firme, con un carácter sólido, con un carácter permanente, con un carácter fiel, con un carácter trabajado, con un carácter moldeado, gobernado y direccionado por el Espíritu Santo. Porque Dios en este tiempo de crisis, antes del regreso de Jesucristo, ha prometido derramar gloria, presencia, avivamiento, virtud. Dios ha prometido repartir su Espíritu sin medida, porque es necesario avanzar en el reino, es necesario ganar las almas, es necesario avanzar, es necesario conquistar, es necesario ganar este mundo para Jesucristo, y no queda mucho tiempo. No disponemos de un tiempo tan largo ni tan prolongado, dadas las situaciones que a nivel mundial y a nivel global estamos enfrentando hoy en día. Somos la generación privilegiada, somos una generación única, somos una generación particular, somos una generación que ha sido seleccionada de una manera muy pero muy extraordinaria, y estamos viendo el cumplimiento de la gran mayoría de las profecías bíblicas, y estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética de Dios para este tiempo. No tener un carácter formado, no tener un carácter moldeado, no tener un carácter transformado por el Espíritu Santo, se va a convertir en el peor enemigo en tu vida, en tu ministerio, en el liderazgo y en lo que Dios te llamó a hacer. No existe una relación más peligrosa, no existe una unión más peligrosa que la unción, el poder, la presencia, los dones, el ministerio en una persona con un carácter no transformado, con un carácter no moldeado, con un carácter no gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Los ejemplos en la Biblia sobran por cantidades. Usted tiene a un Sansón con un ministerio sobrenatural, un ministerio extraordinario, una fuerza descomunal, ilimitada, una fuerza que salía de lo común y de lo ordinario, pero con grandes problemas de carácter. El apóstol Judas, escogido directamente por el Señor Jesucristo después de una noche de oración, un hombre que recibió una investidura de poder y de autoridad según Mateo capítulo número 10, versículo 1 al 6, una capacidad para echar fuera demonios, sanar enfermos, para hacer la obra de Dios, con un problema de carácter. Sustraía de las ofrendas que entraban al tesoro del ministerio. Usted tiene a un rey Saúl, un hombre con problemas de neurastenia, esquizofrenia, paranoia, un hombre que veía enemigos en todas partes, demonios en todas partes, que quiso en varias oportunidades asesinar a David con una lanza, pero era el ungido de Dios. Cuando la unción, cuando el poder, cuando la presencia de Dios está manifiesta en una persona que no tiene un carácter formado, la unción, la presencia, el ministerio se puede convertir en un problema, en un tropiezo, en un inconveniente y en un riesgo para el resto del cuerpo de Jesucristo. No hace falta que entremos en muchos detalles. Yo estoy seguro de que usted, como discípulo y como discípula, entiende perfectamente lo que estamos tratando de enseñar. Muchas personas se han hecho una pregunta durante siglos enteros y durante muchísimos años. Y la pregunta que mucha gente se ha hecho es la siguiente: ¿cómo se explica, cómo se justifica, de qué manera podemos interpretar que hay personas en la iglesia, hay líderes, hay ministerios que viven una vida de desorden, viven una vida fuera de propósito, viven una vida con un carácter no transformado, y al mismo tiempo el Señor les usa, al mismo tiempo el Señor les bendice, al mismo tiempo hay un respaldo en sus vidas? La respuesta quizás no sea tan sencilla ni tan fácil de explicar, pero humildemente mi punto de vista es el siguiente: Dios siempre va a respaldar la palabra, Dios siempre va a respaldar lo que Él dice.
Dios siempre va a respaldar lo que ha salido de su boca. Isaías capítulo 55, versículo 9 al 11, así lo confirma. Mi palabra no volverá vacía. Todo hombre y toda mujer que ha sido llamado, que ha sido escogido, que ha sido señalado, que ha sido elegido por el Señor para el ministerio, recibe automáticamente de parte de Dios unción, poder, dones, potencial, habilidades, talentos, capacidades para desarrollar y para ejecutar el ministerio. El que una persona haya recibido un llamado, el que una persona haya recibido una encomienda, una asignación, una porción del Espíritu, una unción para habilitar el ministerio y hacer la obra de Dios, no significa que Dios apruebe y que Dios esté totalmente de acuerdo con la clase de cosas o con la vida que una persona lleva. Dios va a respaldar su palabra aunque no apruebe la vida de desorden, la vida de desobediencia y la vida fuera de propósito que muchas personas están viviendo. Un gran saludo para nuestro hermano Marcel Marte, full sintonía en esta hora de la mañana. Saludos a nuestra hermana Zoraida Lobo, conectada en esta hora de la mañana. Estamos hablando acerca del carácter de un líder en tiempo de crisis dentro de nuestro segmento de la Escuela de Liderazgo de Reino. Estamos diciendo que el hecho de que Dios bendiga a alguien, el hecho de que Dios prospere a alguien, no significa que Dios se convierte en un cómplice, ni significa que Dios aprueba el estilo de vida que una persona lleve. Dios cumplirá su palabra, Dios cumplirá su promesa, aunque cada quien tendrá que entregar cuentas y cada quien tendrá que rendir cuentas al Señor el día que nos presentemos delante de Él. Muchos creyentes y muchas personas tropiezan en la fe, se cuestionan y consideran que a veces Dios es injusto porque bendice a ciertas personas que aunque no les sirven y aunque no hacen su voluntad, les va bien en la vida. No se preocupe por esa clase de cosas. La Biblia tiene explicación para todas las preguntas que usted pueda hacerse en este momento y las que se pueda seguir haciendo durante el transcurso de su vida. En la Biblia hay muchos personajes que fueron llamados, hay muchos personajes que recibieron un ministerio, hay muchos personajes que fueron poderosamente bendecidos por el Señor, aunque al final de sus vidas, al final de sus existencias, sus historias terminaron lamentablemente en fracaso, en derrota, en dolor. Tenemos una larga lista de hombres y de mujeres que comenzaron bien y terminaron mal. ¿Qué es lo que lleva a un hombre al fracaso? ¿Qué es lo que lleva a una mujer al fracaso? ¿Por qué muchas personas comienzan muy bien y terminan muy mal? Porque muchas personas alcanzan grandes éxitos para luego terminar fracasados y derrotados. Porque muchos comienzan teniendo un ascenso vertiginoso para luego tener un descenso estrepitoso. La razón y la explicación es una sola: falta de carácter. El carácter va a ser tu mejor aliado, el carácter va a ser tu peor enemigo. No podemos andar en la vida endilgando, culpando, señalando a los demás por lo que hacen. La Biblia dice: cuídate de ti mismo. La Biblia dice: mira por ti mismo. Es una de las verdades y uno de los principios más importantes. Si hay tantas cosas que cambiar dentro de mí, entonces yo nunca tendré tiempo para ver los defectos y los errores que otros tienen. Con mis propios problemas, con mis propias debilidades, con mis propias limitaciones, con mi propia fragilidad y mi propia vulnerabilidad humana, ya tengo bastante en qué ocuparme. Muy bien. Vamos entonces a avanzar en esta mañana y hoy vamos a hablar acerca de 3 tipos de líderes, 3 tipos de discípulos, 3 tipos de personas que aparecen visiblemente en la Biblia
dependiendo del carácter que posean. Vamos a hablar de 3 tipos de líderes, 3 tipos de discípulos, 3 tipos de personas o individuos que son el producto de los diferentes caracteres que existen hoy en día. Esto significa que dependiendo del carácter que usted tenga, dependiendo de los principios y valores que gobiernan su vida, dependiendo del que usted tenga a Dios, dependiendo del nivel de compromiso que usted asuma ante el cielo, ante el eterno, ante el creador, ante su palabra, ante su verdad, dependiendo de lo que a usted le gobierna, le direcciona en la vida, le motiva y le impulsa a hacer las cosas, usted va a manifestar 3 tipos de carácter diferentes. Número 1, discípulas, líderes de carácter firme. En primer lugar, tenemos que resaltar a aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres, siervos y siervas de Dios en las páginas de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, los reyes, los sacerdotes, luego en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, los apóstoles. Una vez que se cierra el ciclo de la Iglesia Apostólica, los reformadores, predicadores, en fin. Hablamos en primer lugar de los hombres y las mujeres cuyo carácter es un carácter firme, es un carácter fiel, es un carácter alineado con Dios, es un carácter donde el Espíritu Santo de Dios es quien tiene el control. El Espíritu Santo es quien maneja esa vida. El Espíritu Santo tiene el total señorío y el gobierno absoluto de nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, nuestro mundo afectivo, nuestro mundo emocional. Las personas que determinan vivir para el Señor, y por eso el carácter que se va formando, la manera que tienen de reaccionar en la vida, la forma como se comportan, la manera como toman las decisiones, las cosas que dicen o hacen o hablan, aún en momentos de gran dificultad, de gran presión, y en momentos donde está a punto de producirse una explosión emocional. Estas personas de carácter firme son aquellos para quienes lo más importante en la vida no es hacer sus propias voluntades, sino hacer la voluntad de Dios. Usted va a conocer, usted va a distinguir, usted podrá ver de manera muy evidente y palpable a un líder de carácter firme, a un discípulo de carácter firme, a una discípula de carácter firme, a un hombre y a una mujer de Dios con un carácter firme, porque son personas que en todo lo que hacen quieren honrar, quieren servir, quieren obedecer, quieren agradar y quieren honrar el nombre del Señor. Lamentablemente, cuando nos encontramos con personas de este tipo, inmediatamente comenzamos a endilgarles, comenzamos a utilizar epítetos, expresiones, comenzamos a hablar de religiosos, fanáticos, extremistas. No se trata de extremistas, no se trata de fanáticos, no se trata de gente ignorante, se trata simplemente de que usted está delante de un hombre y de una mujer cuyas convicciones, cuyos principios, cuyos valores están realmente alineados, conectados y vinculados directamente con lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Un líder de carácter firme no se detiene ante nada, no tiene problemas a la hora de tomar decisiones, no comienza a deshojar margaritas entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto o incorrecto, lo que es verdad o es mentira. Un líder de carácter fuerte, un discípulo de carácter fuerte, es aquel que sabe perfectamente que su vida está destinada a obedecer, a servir y a honrar a su Creador. El apóstol Pablo, un líder de carácter fuerte, un apóstol con un carácter firme, un hombre con una convicción profunda, un hombre que decidió entregar toda su vida al Señor. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4, en el versículo número 7, dijo las siguientes palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la
fe. Son las personas que cuando toman una decisión por Jesucristo no vuelven atrás. Son las personas que cuando deciden caminar con el Señor no andan divagando en la vida, no miran hacia los lados, no concentran su atención ni su mirada en lo que otros hacen o dejan de hacer. Son personas que independientemente individual, toman tan en serio el llamado, toman tan en serio el evangelio, toman tan en serio la salvación, reconocen, valoran, se dan cuenta de lo que significa el sacrificio de Cristo, comprenden que si no fuera por Jesús que se interpuso en sus vidas, quizás otra historia se estaría contando años después. Son personas que cuando miran al Calvario reconocen que eran pecadores perdidos, que lo único que merecían era una eternidad separada de Dios en condenación. Son las personas que comprenden y entienden que por la gracia de Dios son lo que son y que nunca tendremos cómo pagar ni devolverle al Señor tanto favor, tanta gracia, tanta misericordia y tanta bendición. Este tipo de hombres y este tipo de mujeres son los hombres y las mujeres que el Señor quiere levantar en este tiempo. Son los hombres y las mujeres a quienes el cielo aprueba. Son los hombres y las mujeres con quien Dios quiere caminar. Son los hombres y las mujeres a quienes Dios quiere favorecer, a quienes quiere brindarle una cobertura y quiere brindarles una protección especial. Los líderes, los discípulos de carácter firme, no son personas que negocian sus principios y valores. No son personas que venden sus principios y valores al mejor postor. No son personas que se dejan engañar o seducir. No son personas que andan buscando oportunidades, caminos fáciles y métodos o medios de hacerse ricos de una manera rápida y de una manera instantánea. Son personas que entienden y comprenden. Si Dios lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Son personas que no discuten lo que Dios establece, simplemente obedecen, porque ellos saben que el principio de la obediencia es la llave que abre todas las puertas de las bendiciones del Señor. Un líder de carácter fuerte es aquel que tiene cuidado de su propia vida. Es aquel que cuida sus emociones, cuida las relaciones que tiene. Es un hombre y una mujer con un filtro, con un escáner espiritual. Sabe cuidarse de gente tóxica, de gente dañina. No presta sus oídos al chisme. No presta sus oídos a comentarios indecentes o incorrectos. No se vincula con cualquier tipo de persona. Se acerca a personas que le brinden un valor agregado. Personas de las que pueda aprender. Se junta solamente con gente triunfadora, con gente de fe. Es un águila que siempre va a volar con águilas, pero nunca se va a mezclar con otro tipo de personas que los aparte de la fe, los aleje de Dios o contamine sus vidas o sus almas. Quizás este tipo de personas se han convertido en una rareza, quizás se han convertido en gente extraña, pero yo estoy completamente seguro de que usted en alguna parte de la vida se ha encontrado con personas así, personas que están realmente comprometidas, del 1 al 10 están en el 10, y el nivel de compromiso que tienen en la vida con Dios, con su palabra, la obra de Dios, realmente no tiene lugar a dudas. Son personas que no niegan la fe, ni niegan en quien han creído, ni niegan a quien le están sirviendo. Son personas celosas, son personas que no se permiten indiscreciones, son personas que en ningún momento bajan la guardia, son personas con un alto nivel de compromiso y siempre procuran en todo honrar y glorificar al Señor. Lo segundo que debemos mencionar son aquellos líderes de carácter débil. Estamos hablando del tema, dependiendo del tipo de carácter que gobierna a una persona, asimismo será su vida, su liderazgo, su accionar, su comportamiento y su conducta. Un gran saludo para nuestra hermana Teresa Sosa, full sintonía en esta hora de la mañana. Un líder de carácter débil, como su nombre lo indica,
son aquellos que muestran, manifiestan y expresan dentro de su vida de fe, dentro de su vida cristiana, dentro de su relación con Dios, expresan y manifiestan debilidades en su carácter, debilidades en las cosas que hacen, debilidades en sus principios y valores, debilidades en su comportamiento. Son las personas que hoy están bien pero mañana están mal. Son personas cambiantes, son personas ambiguas, son personas ambivalentes, son personas que hoy tienen fe pero mañana no, son personas que hoy están alegres pero mañana están entusiasmados, mañana están deprimidos. Hoy quieren hacer la voluntad de Dios, pero lamentablemente mañana niegan el nombre de Jesús, mañana no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de la palabra, están enojados porque Dios no contestó sus oraciones, porque Dios no respondió inmediatamente, porque Dios no los ha convertido en millonarios, porque el esposo o la esposa no se han convertido a Jesucristo, porque están cansados de esperar una respuesta de parte del Señor. Esta clase de personas es lo que se conoce como líderes de carácter débil. En la Biblia se menciona a muchos líderes con un carácter débil. Adán y Eva en el jardín del Edén tenían todo lo que un ser humano puede desear o anhelar en la vida. Eran las primeras criaturas terrenales hechas por el Señor, creadas por el Señor, habitando en la tierra. Toda la creación entera les pertenecía. Sin embargo, cuando Satanás se apareció en el capítulo 3 del libro del Génesis y les hizo una oferta engañosa, les hizo una oferta deslumbrante, Adán y Eva lamentablemente no pensaron, no consideraron, no pusieron en una balanza los efectos y las consecuencias de su decisión, y al hacerlo perdieron todo aquello que por gracia y por bendición el Señor les había entregado. Sansón era un hombre a quien Dios había ungido con el poder del Espíritu Santo, pero este hombre tenía un gran problema en cuanto a la moralidad. Él podía pasar la noche cometiendo pecado, haciendo cosas incorrectas, y al siguiente día se levantaba a juzgar a Israel. Judas Iscariote pasaba toda la noche en oración con Jesús en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní o en el monte de los olivos, y al siguiente día, cuando entraban las ofrendas y entraba las finanzas al ministerio, él no tenía ningún tipo de reparo ni remordimiento de conciencia ni de escrúpulo para tomar de esas ofrendas. Pedro le podía decir a Jesús hoy que él moriría incluso por la causa del Señor y que nunca le negaría, pero al siguiente día, en medio de la presión de la gente, entonces maldijo a Jesús, negó que le conocía, y de esa manera Pedro sufrió tremendos resultados y tremendas consecuencias. Lo más importante de todo lo que estamos leyendo, lo más importante de todo lo que estamos enseñando, es que usted tiene que definir el carácter que lo va a gobernar, porque su carácter va a determinar su estilo de vida. Por lo tanto, si usted reconoce, admite que hay debilidades en su carácter, áreas que deben ser tratadas, situaciones sobre las cuales literalmente usted sabe que necesita ayuda espiritual, clame al Señor, ore al Señor, pídale al Espíritu Santo que le dé la fortaleza, le dé la madurez y el carácter necesario para vencer esos detonantes, vencer esas debilidades, vencer ese mal temperamento, vencer ese temperamento reactivo, agresivo, iracundo, porque eso se va a convertir en su peor tropiezo mañana o pasado. Cuando usted vaya rumbo al éxito, ese va a ser el punto débil, el eslabón débil donde la cadena se va a romper. En tercer lugar, podemos hablar de aquellos que poseen un carácter mediocre, discípulos de carácter mediocre, discípulas de carácter mediocre, líderes de carácter mediocre, ministros de carácter mediocre. Cuando hablamos del carácter mediocre, ¿de qué estamos hablando? Hemos definido que dependiendo del carácter
podemos encontrar líderes de carácter firme. Dependiendo del carácter, encontramos líderes de carácter débil. Y dependiendo del carácter, de los principios y valores que gobiernan una vida, vamos a encontrar líderes de carácter mediocre. Los líderes de carácter mediocre son aquellos que andan en la vida improvisando. Son los discípulos que lamentablemente no les importa cómo hacen las cosas, cómo sirven a Dios, cómo viven. Son aquellos que se justifican bajo un escudo, bajo una mampara, diciendo: no me importa lo que la gente piensa, no me importa lo que la gente dice, no me importa lo que la gente hable, no me importa lo que otros digan, piensen u opinen de mí. Es esa clase de gente que quiere vivir la vida cristiana, quieren vivir en el liderazgo, quieren vivir en el ministerio, justificando sus conductas, justificando su rebeldía, justificando su desobediencia, bajo el pretexto de que ellos a los únicos que le entregan cuenta es a Dios. Qué tremendo error, qué tremenda equivocación están cometiendo muchas personas que levantan esta bandera, que levantan este postulado y que simple y llanamente se justifican diciendo: no me importa lo que otros digan, lo que otros piensen o lo que otros opinen. El que me ama me tiene que amar así como yo soy. El que va a estar a mi lado me tiene que aceptar tal como yo soy. Eso se conoce como mediocridad. La mediocridad es un estilo de vida peligroso, es un estilo de vida nocivo, es un estilo de vida tóxico, es un estilo de vida dañino. Hay gente que por ser mediocres le han hecho más daño a la obra de Dios, le han hecho más daño a la iglesia de Cristo, le han hecho más daño a la familia, le han hecho más daño a la sociedad que aquellos que realmente son por naturaleza desobedientes, desleales, infieles y que no quieren saber nada de Dios. A los mediocres la Biblia los llama tibios espirituales. Es el tipo de personas que se menciona en el libro del Apocalipsis, al final de la Biblia, en el capítulo número 3 del libro del Apocalipsis, donde la Biblia habla de la iglesia de Laodicea. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo número 3 en el versículo número 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 3, verso número 16 dice la palabra: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué estas palabras tan fuertes, tan duras? ¿Por qué estas palabras tan cargadas de reprensión? Estas palabras tan confrontantes, porque el tibio, el mediocre, hace lo malo, hace lo incorrecto, hace lo que no agrada a Dios y sigue en apariencia siendo cristiano, sigue en apariencia siendo un líder, sigue en apariencia siendo un discípulo, sigue en apariencia siendo una discípula. La Biblia está llena de ejemplos de exhortaciones tremendas, de exhortaciones a las que deberíamos prestar mucha atención, porque son exhortaciones, son ejemplos y enseñanzas que deben colocar un freno y deben abrir nuestros ojos frente a la tibieza, frente a la mediocridad, frente a la indolencia, frente a ese espíritu de querer hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, y creer que estamos agradando a Dios y creer que de alguna manera Dios está obligado en bendecirnos, en ayudarnos y en prosperarnos en todo lo que hacemos. En el libro de Levítico, en el capítulo número 10, versículo 8 al versículo 11, si está llevando nota del estudio puede apuntar estos textos. La Biblia habla de una situación que se presentó nada más y nada menos que con los hijos del gran sumo sacerdote Aarón, el primer sumo sacerdote establecido por el Señor para servir, para ministrar, para ejercer el sacerdocio en el tabernáculo de Israel,
y un hermano de carne y sangre del gran libertador Moisés, el hombre a quien Dios usó para sacar al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Dice la Biblia que los hijos de Aarón recibieron el oficio sacerdotal, recibieron la asignación sacerdotal, siendo su padre el sumo sacerdote, el principal entre todos. Y en Levítico capítulo número 10, verso 8 al 11 leemos: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis al tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová, que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El mandamiento era que los sacerdotes no podían emborracharse por causa del ministerio, por causa del sacerdocio, por causa del llamado y por causa de lo que Dios había establecido como principio y valor de vida para los sacerdotes. ¿Qué ocurrió con los hijos de Aarón? Que lamentablemente violaron, desobedecieron, lamentablemente traspasaron la frontera, lamentablemente violentaron el mandamiento divino. Y la Biblia dice que el día que entraron al tabernáculo ebrios, el día que entraron al tabernáculo lamentablemente en estado de ebriedad y ofrecieron sacrificio al Señor, ese día fuego del cielo descendió, los consumió y hubo luto, dolor, tragedia, desgracia en la familia del gran sumo sacerdote Aarón. No por él, sino por causa de sus hijos que entraron al tabernáculo en estado de ebriedad, en desobediencia, habiendo recibido un mandamiento claro, específico de Dios, diciendo: entrará al tabernáculo si ha bebido vino o si ha bebido sidra. Así que los líderes, los discípulos de carácter mediocre, son personas que no se detienen, son personas que no miden, son personas que no tienen un punto de referencia, son personas que dicen: la vida es una sola, hay que aprovecharla. Si usted realmente es un hombre de Dios, si usted verdaderamente es una mujer de Dios, si usted es un discípulo del reino, si usted es una discípula del reino, debe entender y debe comprender: no andamos en la vida para hacer nuestra propia voluntad, andamos en la vida para hacer la voluntad de Dios. No permita que los principios, los valores, los fundamentos, aquello que sirve de barrera de protección, aquello que sirve de muro de contención, sea quitado de su vida, porque es impensable e impredecible lo que una persona, cuando no tiene un muro de contención, no tiene un principio, no tiene un estandarte, no tiene una cerca protectora, puede llegar a cometer. Así que será entonces para la próxima oportunidad cuando estaremos hablando del tema: ¿cómo forma Dios el carácter de un líder? ¿De qué clase de cosas se vale Dios? ¿De qué tipo de herramientas Dios se vale para formar el carácter de una persona? Recuerde que si Dios ha colocado su mirada en usted, y usted es un hombre y una mujer de Dios que sirve al Señor, debo recordarle que Dios no descansará, que Dios no agotará sus recursos y no agotará su tiempo. Dios nunca dejará de hacer lo que Él ha determinado en usted. Mi consejo es: comprométase de manera voluntaria, comprométase de manera personal, comprométase de manera particular. Hay dos maneras de obedecer a Dios. 1, obediencia voluntaria. 2, obediencia por presión. Obediencia por quebrantamiento, obediencia por imposición. Le aconsejo en el amor de Jesús que obedezca de manera voluntaria. Nos volveremos a encontrar el día miércoles en el horario de la mañana para continuar con este apasionante tema. Un gran saludo para la hermana Rosa Lozada, el hermano William Cárdenas, para toda la familia Lozada Cárdenas allá en
La Cardenera, allá, en la urbanización, allá en Barinas. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Será entonces hasta la próxima oportunidad. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga su corazón y que esta palabra le ayude a vivir una vida mejor. El miércoles volveremos a encontrarnos. Bendiciones de parte del Señor. Amén y amén.